Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Traemos, gracias a Carlos 1302, a 21G o 21 gramos. Ya sabéis, esa banda donde antes estaba Miyako de Love Bites. Y nos dice lo siguiente: la canción es First Finger. Dice canción de entrada para la unidad máximum de la organización de lucha libre profesional del nuevo siglo, Dragon Gate. Vale. Bueno, pues tenemos a Geno como vocalista, Miyako a la guitarra, Natchin al bajo y Yoshi a la batería. Así que amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las nuevas reacciones y vamos allá. Tengo que pararlo porque esta intro es muy Guns N' Roses, tío. ¿O no te lo ha parecido a ti? Sí, sí. ¿Eh? Ese Y riff de encima guitarra. las imágenes ahí de la lucha libre, Sí, sí, digo, va a bueno, aparecer el enterrador o alguno de estos. eso, bueno, es la lucha libre Sí, japonesa, así claro, que japonesa, el claro, obviamente. enterrador va a ser que no. Pero que ese riff de guitarra mola muchísimo y a mí me tiene enganchado desde el primer momento. Aparte, vemos un look más agresivo que de costumbre de Miyako y me mola. La Dark Miyako me mola a mí un montón, ¿vale? Así que... Yo la, como era más joven, la voy a llamar Miyakita. Miyako. Te vas a, Akita. te vas a meter en un jardín. Bueno, vamos a darle para atrás y retomamos. Want to be free, okay. その指は始まりのディスレートスイッチオンこの世に生まれ持つものと持たざるものが存在するなら持たざる僕らは死ぬまで憧れの中で生き続けるのかな僕らは夢のかけらもちより熱くなれるほどちっぽけで無力な最強のドリーマー最強のドリーマーファーストフィンガー剣を指させファーストフィンガー高く強くファーストフィンガー僕らはもう
Me está pareciendo un temazo. Es de lo mejorcito que estamos viendo últimamente. Sí. Me gusta que incluso, digamos, en el pasado de Miyako, pues haya bandas tan potentes, tan disfrutables como esta. Y bueno, es Y una... tan diferente de los bytes. Sí, tan diferente, correcto, correcto. Es una banda que se forma en 2014. Como, bueno, los miembros ya lo hemos dicho anteriormente, claro. Luego, Miyako alcanzó esa gran visibilidad con Love Bites, pero bueno, esto es parte de su evolución, ¿no? Y crecimiento como artista. Me parece fantástico, sinceramente, ¿no? Em, la letra, pues, vamos a ver, hay cosillas, a ver si puedo decir algunas frases. Dice, no dudes, pulsa ese interruptor, introduce profundamente en lo hondo del corazón, no mires al suelo, ese dedo es el medidor profundo del comienzo. Aquí el interruptor, pues simboliza, creo yo, es como iniciar, ¿no? Como iniciar algo, se refiere también a que dejes un poquito la pasividad, que si antes... Pues, por decirlo de alguna manera, no tenías voz, ¿vale? Que nada, que levantes la cabeza, tires hacia adelante y que te hagas escuchar, ¿no? También habla de que no estamos solos, es decir, pones el nosotros frente al yo. Es un mensaje, en verdad, de esperanza. Lo de alto y fuerte, lo de apunta al cielo y ese tipo de cosas, bueno, pues es una canción enérgica, ¿no? Sí. Vale, Además que valdría de intro de cualquier luchador. sí, efectivamente, Pero efectivamente. perfectamente, ¿eh? Claro, claro. Am, Me parece que, bueno, es una banda que trabaja muy bien este estilo, es como rock americano y metal. Por eso decía yo que al principio me recordaba mucho a los Guns N' Roses. Y bueno, es una mezcla muy accesible, creo que para un gran espectro de público. El estribillo tiene mucha pegada. Sí. También está la portentosa técnica de Miyako. Y bueno, como decía, la Y la- estética, la estética que tiene me gusta muchísimo, desde el cantante con esa media máscara que parece el fantasma de la ópera. Dime, ¿sabes por qué la tiene? ¿por qué? Porque es el alter ego enmascarado de Imura Tsuyoshi, también conocido por su trabajo con la banda Everset. Ah, vale. O Gracias. sea que está alternando dos bandas. Vale, vale, de acuerdo, de O acuerdo. estaba, no sé si ahora seguirán, que creo que Ujú. no, imagino que no seguirán en activo, ¿no? Con No, esta. no lo sé, no sé. Lo mismo han buscado otra guitarrista. No, no lo sé. Em, bueno, me gusta mucho. Tanto a nivel visual de producción, tienen mm, una energía tremenda. Y bueno, después, si eso hacemos un análisis un poquito más detallado, pero de momento todo lo que estoy viendo me gusta mucho. El cantante tiene una voz muy curiosa. Sí. Rompe la voz de vez en cuando, le queda muy bien, al estilo rockero de la canción. Tiene mucha personalidad. Todos en general, es de estas bandas como que es muy equilibrada, de que todos saben hacer su Son muy función buenos. perfectamente, son muy buenos. Efectivamente, tú lo has resumido perfectamente, son muy buenos. Continuamos. お札は手にした大事な何かをあといくつなくしていくのだろうつまりはなくした分だけどうやら強くなれるのが人間らしい僕らがもし神の子ならばあの時あんな悲しい涙は流してないよ流すわけないよ Fast and free
Genial. Me parece estupendo, estupendo en todos los sentidos. El estribillo es muy pegadizo. La parte del solo ha sido fantástica. Una Como todos los destreza, solos que hace sí, Miyako. tal vez más agresivo todavía de lo que suele hacer en los bytes, que suele ser más Más melodiosa, virtuoso. más virtuoso, sí, pero no tan agresivo. No sé cómo explicarlo de otra manera. Es otro tono, ¿no? Aquí me parecía más un solo tipo con esos armónicos saturados, esos armónicos que saltaba el agudo, ¿no? En plan chirrido. Era muy más propio casi de un solo de Judas Price Sí, perfectamente, de sí. la época Miyako. Sabemos bueno, Miyako es muy fan de Judas. Así que no me extrañaría nada de que diría, bueno, Puede vamos a ser. pillarle el tono. Después de pronto hacen un cambio en el que se relaja todo, entra una guitarra em, sin distorsión y bueno, y después vuelven otra vez para la traca final. Em, una canción que lo tiene todo para ser un éxito, tanto el que complazca tanto a la parte más comercial como a la parte, digamos, más Más metalera, exigente, sí. rockero metalera. Así que creo que tiene de todo. Y Y lo si, vuelvo a repetir, a cualquier luchador de esos que había en pantalla, que de hecho estaba mirando, digo, a ver si hay el mismo luchador en varias escenas, que lo mismo sí, en sí, la intro de él. sí es que lo han dicho, creo. Ah, que lo han dicho, Sí, ¿no? sí, sí. Dice canción de entrada para la unidad Maximum de la Organización de Lucha Libre Profesional del Nuevo Siglo, Dragon Gate. Así que yo entiendo que esto Ah, que es. será un equipo. Claro, yo Sí, entiendo que es la música de ese equipo de luchadores que han ya, salido ya, varias sí, veces sí. durante el vídeo, ¿sabes? Ya, ya, ya. Así que de hecho, bueno, el lucha. Pues es que además le pega que no veas. Sí, sí, bueno, ya la energía la tienen ya de serie, ¿no? Desde que aparecen. Así que es fenomenal. Em, Sobre todo, me ha gustado muchísimo tanto el estribillo como esa parte de guitarreo de la intro y todo lo que ha sido previo al solo, durante el solo y la traca final. Han sido mis partes favoritas. A ver si podemos tener la ocasión de seguir reaccionando a 21 grams, o 21 grams, o 21 gramos, o 21G, como lo queráis llamar, porque es un grupazo. Bueno, pues muchísimas gracias, Carlos1302, por patrocinar la reacción. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las nuevas reacciones. Dos formas de apoyarnos. El haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel 1 veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2 vamos subiendo contenido extra y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del Patreon tendréis 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la veis, os lo agradecemos y bueno, por aquí más reacciones. En el logo del canal te invitan a suscribirte o unirte. Gracias por el apoyo, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.